Hola, buenos días a todos y bienvenidos al Faro Verde. Hoy vamos a traer a colación un caso que se ha hecho viral en las redes sociales acerca del despido en periodo de prueba de una cocinera. Ahora os voy a contar el caso. Os dejo el enlace de la noticia de uno de los medios en la descripción. Y si googleáis un poco, pues podéis encontrar el vídeo de esta buena señora. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues en un bar cochambroso de Valencia, pues contrataron a una señora ya mayor, tendrá 50 y pocos años o 40 y tantos, como cocinera en jornada parcial. Pues la muchacha trabajaba, hacía sus labores, se partía el lomo, por lo que declara. Y bien, hasta que un día pues revisó su contrato y se dio cuenta de que su contrato, en lugar de ser de 4 horas, que es lo que verdaderamente estaba trabajando, era un contrato de 2 horas, ¿vale? Por lo que obviamente se cabreó. Quizás su primera intuición fue que podía tratarse de un error y acudió a la empresa pues para que le rectificaran el contrato. Efectivamente así lo hizo. La empresa en un primer momento declaró que fue un error de la gestoría, le retiró el contrato de 2 horas, le dio a firmar el contrato de 4 horas y acto seguido le endiñó la no superación del periodo de prueba, ¿verdad? Diciéndole pues que conocía demasiado sus derechos. Bien, contra este hecho hay varias consideraciones. La primera, que las cotizaciones sociales sean una barra basada en este país. Las cotizaciones sociales, tanto por parte del trabajador como por parte de la empresa, no justifican este hecho. Y estoy convencido de que, aunque las cotizaciones sociales del pirata del Estado fueran prácticamente gratis, habría empresarios que seguirían haciendo esta práctica, ¿verdad? Que seguirían contratando por debajo de las horas, pagando en negro, para ahorrarse cotizaciones sociales. Aunque ello no justifica esta maniobra, por supuesto, bueno, podríamos considerarle a mi juicio como una leve atenuante, ¿verdad? Sin perjuicio de que tú tienes que contratar y asegurar, lo más importante, pues por las horas que verdaderamente el trabajador te va a echar, va a trabajar. Fallo que podía haber tenido esta colaboradora o esta trabajadora. Bueno, la realidad es que en el periodo de prueba los trabajadores estamos vendidos. Son muy pocos casos en la jurisprudencia en lo que se declara nulo un despido en periodo de prueba. Periodo de prueba ya hemos explicado lo que es, lo que dura en otros vídeos. Nos remitimos a él. Y en el que mayormente por parte del empresario, porque el trabajo como norma general suele ser un bien escaso, pues puede hacer prácticamente con nosotros lo que queramos. Es cierto que la jurisprudencia ha echado para atrás varios despidos en periodo de prueba, pues en el caso, por ejemplo, de incapacidad temporal, en un caso en lo que una empresa despidió a un trabajador estando en periodo de prueba porque estaba de baja, o bien cuando se vulneren una serie de derechos laborales. Se ha dado el caso también, por ejemplo, de que han llegado a despedir a una trabajadora en periodo de prueba porque estaba embarazada. Esta trabajadora fue capaz de presentar indicios de que la despidieron por ello, el despido se declaró nulo y en ese caso pues tuvieron que readmitir a esta trabajadora y además abonarle los salarios de tramitación. Es difícil encajar como discriminación el despido por estas circunstancias de este caso concreto, ¿verdad? Porque un despido se declara nulo cuando hay discriminación o se vulneran algunos de los derechos fundamentales. En la jurisprudencia no hay o no he visto casos similares en el que diera la razón en este caso a la trabajadora, pero es un caso que yo pelearía.
yo pelearía tratando de enarbolar la bandera de vulneración de mis derechos fundamentales, porque yo estoy pidiendo que se me respete algo que es justo. Aquí lo que nos podemos encontrar es un problema de prueba por parte de la trabajadora. Es cierto que hay jurisprudencia europea y legislación europea en el que afirma que en el caso de vulneración de derechos fundamentales, solo el demandante, en este caso la trabajadora, con que presente indicios de que esto se ha presentado, basta, y es la empresa la que tiene que demostrar en este caso de que no la ha despedido por pedir estos derechos fundamentales, ¿verdad? Por pedir en este caso pues un contrato justo. Por lo que pudiera haber bases y fundamentos jurídicos para pelear este caso, aunque no tendría muchas opciones de triunfar por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentre la empresa, perdón, la trabajadora. ¿Qué lección podemos aprender de esto si nos ocurre? A un servidor lo ha vivido. Un servidor que trabajó durante la hostelería varios meses, trabajaba 12 horas y tenía un contrato de 4 horas. Y es lo que había, además te lo decían con descaro. Esto es lo que hay, si quieres bien, y si no hay, os sientan para entrar. Por eso en parte los trabajadores tenemos que hacer un poco autocrítica y somos en parte responsables por haber permitido esto. Y ahora alegan que alega parte de la hostelería que tiene problemas para contratar. Al final, la generación que ahora empieza a trabajar, yo empecé a trabajar de camarero en otros tiempos, la generación que empieza a tener su primer o segundo empleo, no tiene por qué aguantar esto, porque el nivel de vida es sensiblemente mejor al que teníamos entonces, ¿verdad? Al igual que las prestaciones sociales, aunque creo que esto empezará a decaer más tarde o más temprano, pero eso es otro debate. Y al final pues no se dejan o no tienen la necesidad de dejarse explotar, como quizás pues la tuvimos nuestra generación. Y el otro gran problema a raíz de lo que estamos hablando es lo altas que son las cotizaciones sociales, ¿verdad? No es de recibo que si una empresa quiere pagarle a un paisano 1.000 pavos, al final le cueste 1.800. Es que eso no es sostenible, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de nuestras empresas pues son pymes, lo que no justifica, como digo, de ninguna de las maneras, el abuso. Sea como fuere, esta mujer tiene sus opciones, pero son pocas. ¿Qué podemos aprender de ello? Si nos pasa a nosotros, a un servidor de todos ustedes le ocurrió. Es sencillo, esperar a que pase el periodo de prueba y entonces exigirlo. Una vez que hayamos pasado el periodo de prueba, aunque estemos con un contrato temporal, un contrato fijo discontinuo, ya somos más fuertes desde un punto de vista laboral. Tienes que, igual, lo más inteligente, aunque duela, es tragar por un tiempo, y una vez que hemos pasado el periodo de prueba, entonces exigirlo. Que exigimos que nos cambien el contrato y entonces ya no nos pueden echar más fácil y ya tenemos más fácil acudir a los tribunales, porque el argumento del fin del periodo de prueba se ha diluido con respecto a la empresa. Es cierto, y ya hemos hablado de ello en otros vídeos, que una de las cosas que están haciendo, una de las consecuencias que ha traído la reforma laboral, en el que se ha eliminado prácticamente el contrato temporal, es que muchas empresas alargan de manera ficticia el periodo de prueba. De esto ya hemos hablado, convirtiendo a un contrato fijo discontinuo, un contrato fijo, en un contrato temporal de facto. Por ejemplo, yo quiero contratar a un camarero, que por ley le tengo que endiñar 2 o 3 meses de prueba como mucho, y le casco 6 o 9. Esas cosas se han visto. Cuando termine los 6 meses, le cancelo el periodo de prueba en el último día. Ya tengo ahí un contrato temporal de facto. El gobierno y la inspección de trabajo saben esto, pero parece que pasan un poco del tema, porque lo que le interesa verdaderamente es la propaganda. Los derechos de los trabajadores le importan poco o nada, independientemente del signo o del color, que yo de ahí no me meto. Como ya decía Isidoro el Descamisado,
Anguita y Aznar son la misma mierda. Así decía él, cita con la que estoy completamente de acuerdo, con perdón, porque al final forma parte de la casta política. Resumiendo, las opciones judiciales de esta empleada que ha sido despedida presuntamente injustamente son pocas, pero es algo que se puede pelear, ¿verdad? Es algo que puede tener algún viso de triunfar y es una forma de luchar por nuestros derechos, y podríamos recurrir a los tribunales solicitando la nulidad del despido a un periodo de prueba por vulneración de los derechos fundamentales. No es tan claro aquí que en este caso se hayan vulnerado los derechos fundamentales, pero bueno, los tribunales y los jueces cuando le interesan o no cuando lo creen oportuno, pues son capaces de modular y de retorcer el derecho para que encajen, aunque fueran con calzador, ciertas sentencias. Como a mí me enseñaron en la carrera, cuando llega un caso a un tribunal, el tribunal no va digamos, del principio a la decisión, es decir, coge un caso, mira los preceptos que son aplicables y a raíz de ahí va construyendo la sentencia, sino que lo hacen al revés. Es decir, antes que nada, el juez o el tribunal piensa en la sentencia, en la decisión, en el fallo, y a raíz, imaginemos que el tribunal decide, con buen criterio, de que el despido es nulo, y a raíz de ahí va construyendo el derecho para justificar su sentencia. Así es como funcionan básicamente los tribunales. ¿Y lo que podemos aprender de ello? Con pies de plomo en el periodo de prueba. Más callado que el copón. Teniendo presente y previendo de que probablemente, o quizás, sobre todo en el terreno de la hostelería, aunque nos haga un contrato indefinido, si nos pone un periodo de prueba más o menos largo, debemos de prever, sobre todo si es por temporada, que aunque nos haga un contrato indefinido, en el día antes de nuestro periodo de prueba nos pongan en la puta calle, hablando pronto y mal. Entonces, en ese caso, igual sí podríamos recurrir con todo y exigir a la empresa en el caso de que estuviéramos periodo de prueba, porque es exigible que no nos vayamos a quedar y que no pasemos ese periodo de prueba. No porque no valgamos, sino porque la empresa, gracias a esta legislación laboral última, a esta reforma laboral, ha convertido los contratos indefinidos con el uso de los periodos de prueba en contratos temporales de facto, lo que hace que la incertidumbre del trabajador sea mayor. ¿Me quedaré? ¿No me quedaré? Si tengo un contrato fijo, no lo sabes. Sin embargo, cuando tú tenías un contrato temporal, sabías a lo que atenerte. Sabías que si tenía contrato de 6 meses, por ejemplo, pues a los 6 meses era más esperable que fueses a la calle. Pero si tú tienes un contrato indefinido, estás trabajando bien, y a los 6 meses, a pesar de partirte el pecho, te cancelan el periodo de prueba, un periodo de prueba que ha estado artificialmente e ilegalmente extendido, por final te ves, si no conoces estas cosas, con una mano delante y detrás, inesperadamente, ¿verdad? Has tragado esperando pasar el periodo de prueba para exigir, por ejemplo, los mismos derechos que ha exigido esta chica, y al final te ves sin derechos y que te han expulsado del trabajo. Ahí, en ese caso, una vez que esto sucediese, la única arma que tendrías, en su caso, es ir a la inspección de trabajo, a denunciar, teniendo en cuenta de que tú seas capaz de demostrar que has estado allí 4 horas cuando tienes un contrato de 2, que esa es otra cosa, ¿verdad? Porque normalmente los trabajadores no tienen copia de los fichajes, ¿verdad? En el caso de que fichen, que muchas empresas en general y de hostelería en particular ni fichan ni porras. Ya hemos hablado de los sistemas fichajes, que son válidos o no según la jurisprudencia. Ahora eres tú el que tiene que demostrar que verdaderamente has estado ahí 4 horas cuando en realidad has firmado 2, para que le puedan meter mano a la empresa. Como norma general, esta es la realidad, la triste y cruda realidad, es que la inspección de trabajo rara vez se mete con las empresas pequeñas. Sí,
es posible que se meta quizás en alguna obra o en alguna pequeña constructora, pero como norma general la inspección de trabajo va a las empresas medianas y grandes porque es donde está el dinero. En las empresas pequeñas normalmente no van demasiado porque ahí no hay pasta y los derechos de los trabajadores como norma general le dan un poco igual. Muchas gracias por vuestra atención, no olviden suscribirse. Si no lo están, que es completamente gratuito, por favor denle a like, comenten y compartan. Muchas gracias.